Hey, un abrazo, qué bueno poder encontrarnos hoy aquí, como siempre, cada sábado en la tarde, en este entremés. Entremés, bueno, porque es un aperitivo, es una entradita que nos prepara para el banquete de las lecturas del domingo. Y es un entremés porque yo solamente hablo un par de comentarios de cosas que me parecen importantes del Evangelio Dominical. Estamos en el domingo 27º del tiempo ordinario. Yo vengo llegando de un viaje de casi 24 horas desde que salí ayer de Santiago de Chile, con escala como de 8 horas en el aeropuerto de Río de Janeiro, para luego hacer otra escala en Panamá hasta llegar a Bogotá y luego hasta aquí, hasta mi pueblo. Pero bueno, como te das cuenta, estoy de nuevo aquí ya en mi casa con mi familia, así que bueno, puedo compartir esta sencilla reflexión, este ratito de encuentro con el Señor a través del Evangelio de Marcos. En el capítulo 10, los versos del 2 al 16. Marcos capítulo 10, versos del 2 al 16. Dice la Escritura: se acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de sus corazones, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Amén. Bueno, pues nos encontramos con dos escenas que están conectadas, por supuesto, la una con la otra. Por eso la liturgia de este domingo nos las presenta juntas, porque están conectadas y hay una correlación, que es un poquito lo que yo quisiera proponerte que descubriéramos. Porque es que uno no puede, bueno, realmente nosotros los católicos procuramos comprender las unidades de los textos y no tomar los textos inconexos, porque entonces terminaríamos forzando una interpretación para hacerle decir a ese texto lo que no necesariamente está diciendo. Y en esta narración hay un par de cosas unitarias que me parecen significativas. Toda la primera parte, la pregunta, la pregunta, digamos, con mala intención, la trampa que le quieren poner a Jesús cuando los fariseos le dicen:
¿Puede el marido repudiar a la mujer? Esa es la pregunta que ellos hacen. Y Jesús busca el origen. ¿Cuál es el origen de esta comprensión? Y el origen está en una desviación, en una tergiversación, en una comprensión amañada de lo que significa el que los dos fueron creados iguales por Dios. Por eso Jesús, para responder a esta trampa que le dicen que si el marido puede repudiar a su mujer, Jesús les dice, hombre, antes de lo que prescribió Moisés es la intención original de Dios. Moisés prescribió y ustedes han interpretado que se puede tener un poder, una supremacía, una dominación, una relación asimétrica entre el hombre y la mujer. Es el hombre entonces el que puede repudiar a la mujer como si la mujer fuera una cosa. Y en la época de Jesús incluso habían unas jurisprudencias que decían que la podía repudiar por la manera en la que cocinaba, por la manera en la que cosía la ropa, por la manera en la que arreglaba la casa. Es decir, habían un montón de excusas y de justificaciones con las cuales los varones se escudaban para tratar a la mujer como una cosa, menospreciarla, rechazarla, infamarla de acuerdo a su parecer y de esa manera generar una degradación social y religiosa del hombre frente a la mujer. La mujer era degradada y cuanto más si era repudiada. Y por eso Jesús, para responder a la pregunta, les dice, pero desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Y entonces les vuelve a citar esa narración del Génesis en el capítulo 1, el verso 27, y en el capítulo 2, por allá el verso 23, 24, qué sé yo. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que está Jesús haciendo en el fondo es redignificando a la mujer. Esa condición de inferioridad, de marginación, de que podía ser rechazada, deplorada, vista en como menos valiosa que los hombres, Jesús destruye esa comprensión en este texto. Jesús les dice que son iguales. Jesús les dice que los dos tienen la misma dignidad, que los dos fueron hechos por Dios, que el propósito de Dios es generar siempre igualdad, equidad, dignidad, restaurar las comprensiones que han sido desvirtuadas, legitimar a los que han sido deslegitimados. Y aquí está el punto de unión con la parte final del texto, y es los niños. No se te olvide que en la época de Jesús, y desde tiempo atrás, por supuesto, la categoría social niño, es decir, los menores de 11 años hacia abajo, 11, 10, 9, todos, no sirven de nada. No aportan, no suman, no ayudan en la economía familiar, son frágiles, se enferman, son vulnerables, se hacen popó, se hacen pipí, lloran, se quejan, piden,
piden, necesitan cuidados, necesitan atención, no son sujetos de derecho. Entonces, la categoría niño es una categoría como de una subpersona, como relegados sociales religiosos hasta cuando superen los 12 años, maltratados, abandonados a su suerte, recluidos al ámbito familiar, expuestos a las enfermedades y a morir de cuanta cosa sucedía en la época. Y entonces estos niños eran dejados atrás, eran los invisibilizados, los que no servían para nada. Y Jesús, en esta unidad que se nos propone en este domingo 27º del tiempo ordinario, lo que hace es restaurar y restituir la dignidad de dos categorías socioreligiosas que habían sido rechazadas, relegadas, discriminadas. La categoría mujer casada y la categoría niños. Por eso, cuando la gente va a presentarle estos niños a Jesús para que los toque, los discípulos se los impedían. Los discípulos no quieren que Jesús se relacione con esta infracategoría. Los discípulos no quieren que Jesús se acerque, se involucre, toque a marginados, a rechazados, a invisibles, a rotos, a frágiles, a vulnerables. Los discípulos no entienden el reino. Los discípulos creen que es legítimo rechazar, marginar, alejar. Y Jesús se enoja, dice el texto. Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos, como los niños, como las mujeres casadas, que eran sujetos de rechazo, de repudio, de discriminación, de infamación, es decir, eran infamadas, y los niños rechazados, alejados, de esos, los rechazados, los infamados, los marginados, los frágiles, los vulnerables, los rotos, los débiles, de ellos es el reino de Dios. Y Jesús, hoy en el Evangelio de este domingo, sale a defenderlos él mismo. Oye, espero que tú no seas de esas personas que busca generar unos entornos comunitarios, religiosos, parroquiales, del movimiento eclesiástico, en donde se gira en torno a los fuertes, a los que tienen títulos, privilegios, cargos. Cuidado, estamos en medio de la primera semana de esta segunda asamblea del sínodo sobre sinodalidad para una iglesia que se convierte, que se transforma, una iglesia de mayor participación, de mayor comunión, una iglesia más misionera. Y con esa claridad debemos comprender el Evangelio de hoy. Jesús busca comunión, participación, vinculación de los niños, de las mujeres, de los que eran rechazados. Jesús hoy critica, regaña, se enoja contra esos discípulos y discípulas que quieren tener puestos de privilegio y rechazar y darle la espalda a los preferidos de Dios. Nos vemos la próxima semana.